pandémica en China, en el sur de China, alrededor del 2002-2003. Pero bueno, el dominio más importante de estos virus es el S1. Ese dominio tiene el sitio de unión al receptor de la célula del hospedero, por la cual es crucial pues, para la infección, ya que determina el tropismo por el receptor AC2 o EK2, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2, el cual se expresa en una subpoblación de células alveolares del pulmón, pues esos neumocitos tipo 2. Aquí podemos ver, bueno, a qué ese receptor pues produce mucha respuesta inmunológica en el paciente. Me voy a regresar un poquito. La respuesta de la infección está asociada al daño pulmonar que produce y por lo tanto al incremento a toda esta tormenta de citocinas que se liberan y que pueden llevar al paciente a estado crítico, un estado de dificultad respiratoria y el SDRA que actualmente estamos viendo en los pacientes. Muy después de esta unión de receptores, pues viene una respuesta mediada contra la proteína S. Entonces, esta proteína es la génesis del virus. Pues prácticamente uno encuentra seroconversión desde el cuarto día después del inicio de los síntomas. Y este es el punto más importante para poder evaluar la reinfección, o sea, los casos futuros de infección en el mismo hospedero que ya tuvo la infección, o en caso de la existencia de una vacuna, pues tendrá que ver sobre la proteína S. ¿Y cómo vamos? Esta es una actualización al día de ayer. Es un mapa que muestra en color azul, en esta imagen, pacientes infectados por 1.000.000 de personas. Y podemos ver que ahorita los lugares álgidos pues son el norte de América, específicamente Estados Unidos, y algunos países de Europa. Los casos confirmados hasta el momento están alrededor en 3 millones de pacientes infectados, casos nuevos en las horas más recientes alrededor de 85.000, de funciones 193.000, con una tasa de letalidad global, que estas son las muertes asociadas a los casos confirmados de COVID-19, en 7%, con una distribución global en 24 horas, siendo prevalente en los países de América, arriba del 50%. ¿Y qué está ocurriendo en México? Bueno, hasta el día de hoy se han confirmado cerca de 15.000 casos, 1.000 defunciones. Este mapa es el que vemos diariamente en los reportes epidemiológicos de las 7 de la tarde. Simplemente recuerdo que la semana pasada el mapa se veía verde, ahorita ya se torna rojizo. Quiere decir que en la mayoría de los estados ya nos encontramos alrededor de 500 a más casos confirmados por día. Entonces, la totalidad de los casos reportados al día de hoy, 14.600. Esta es una imagen de la Organización Mundial de la Salud, y parecen impactantes. Podemos ver arriba pues, los 3 millones de casos confirmados. Recuerden que el reporte de casos va dependiendo de en qué momento cada reporte registra sus datos en una base global. Pero bueno, seguimos globales con una mortalidad arriba de 200.000. El país líder en contagios, cercano al 1.000.000, Estados Unidos, o sea, una tercera parte de todos los casos confirmados corresponden a Estados Unidos, y 56.000 muertes, pues prácticamente una cuarta parte de la mortalidad está regionalizada a América del Norte. Lo que ocurre en Europa, pues la semana pasada, los países de Europa eran los de mayor prevalencia. Aquí España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia. Hasta el momento, y vean la mortalidad, pues arriba de 20.000, ¿no? A excepción de Alemania.
abrir, aquí está ya. ¿Qué ocurre en México con relación al mundo? Estamos en 15,000 casos confirmados, ¿no? ¿Qué países se encuentran en situación? Pues algunos de Asia, Colombia. Pero aquí llama mucho la atención Chile, que como país latinoamericano, alrededor de 14,000 casos, y vean las defunciones, ¿no? Pakistán, Chile, alrededor de México, 1,351, pues la estrategia está clara, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Quédate en casa. Definitivamente quédate en casa, porque estamos ya en fase 3. ¿Cuál es el escenario 3 o la bueno, pues una pandemia tiene una serie de fases o de escenarios en donde se muestran pues en una curva que asciende y desciende paulatinamente pues en el transcurso de un periodo de tiempo, en un periodo de tiempo determinado. La fase 3 es la fase retadora de esta epidemia. La fase 1 pues, es un escenario de importación donde vienen casos del lugar de origen, ¿no? Donde algunos familiares cercanos a esas personas que vienen del estado, del lugar de origen donde está llevando la epidemia, pues empiezan a afectar. Personas, pues son una decena de casos estimados. El escenario 2 es una dispersión comunitaria y empieza a haber brotes en ciertas partes de la comunidad con cientos de pacientes estimados para una infección. Y el escenario 3, pues son brotes regionales, ya una dispersión a través de todo el país, con miles de casos. En esta fase, específicamente para COVID-19, podemos ver que el 80% de los pacientes presentarán síntomas leves o cursarán asintomáticos en un estado portador. 14%, que es una proporción baja relativamente, presentarán síntomas graves, dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, que los hará acudir al hospital y posiblemente entrar a un área de terapia intensiva. Y de ese 14%, pues 6 se pondrá mal, estará críticamente enfermo con posibilidades de fallecer. Pues en esta fase es imperativo garantizar que exista disponibilidad suficiente de camas, sobre todo de camas en terapia intensiva, con ventiladores, personal de salud en número adecuado, insumos médicos, en todas las unidades del sector salud alrededor de la República Mexicana. Bien, esta epidemia es de una dimensión histórica. Habíamos visto algo parecido, creo que en su momento fue muy trágico, en 1918, que fue la pandemia de influenza H1N1, la más grande de la historia, en donde fallecieron alrededor de 50 millones de personas, que siempre lo comparan con la Primera Guerra Mundial, y parece ser que murieron más personas que incluso en la Primera Guerra Mundial. Pues desde esa fecha hasta entonces, de esta magnitud, por lo tanto, pues seguramente en cualquier país del mundo, por organizado, competente, primermundista, moderno o rico, pues se va a ver rebasado por las capacidades en su sistema de salud. Entonces, lo importante en el escenario 3 es la prevención, evitar, porque en el escenario 2 las medidas fueron enfáticas, ¿no? A través de toda la República Mexicana. Quédate en casa, disminuye la velocidad de transmisión, disminuye los contagios por día. ¿Para qué? Para que en esta época, en este escenario 3, tengamos menos pacientes en el área hospitalaria. ¿Cómo estamos en Querétaro? Pues al día de hoy 126 casos, 11 defunciones. Si necesitas atención médica, es importante que lo hagas saber a través de la vía telefónica, te acerques a las unidades COVID que están instaladas en cada uno de nuestros estados, ¿no? Y pues seguimos insistiendo en la prevención, o sea, si estás tú sano hasta el momento, si no tienes con COVID, lávate las manos con frecuencia, adopta medidas de higiene respiratoria, tose, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado,
Evita tocarte con las manos la mucosa, que son ojos, nariz y boca. Mantén un aislamiento social correcto. Acuérdense que la partícula platicábamos que mide de 80 a 120 nanómetros. Es una partícula grande y pesada. Y al ser pesada, pues no puede viajar tanto tiempo como tuberculosis, por ejemplo. Entonces, esto implica una tarjeta verde, que se las platico, pero la situación es que no llegará a más de 1 metro y medio de distancia, porque va a caer rápidamente por su peso. Entonces, mantén un adecuado aislamiento, una distancia sana entre persona y persona, reporta tus factores epidemiológicos y pues quédate en casa si tienes síntomas leves y si no, acude a un centro COVID a recibir atención médica. Para los que somos personal de la salud es importantísimo conocer la vía de transmisión para COVID-19. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón o soluciones alcoholadas. El alcohol al 70%, el alcohol isopropílico al 70% es el medio idóneo para eliminar el microorganismo de las manos y disminuir de manera absoluta la transmisión cruzada. Siempre será importante entender y establecer en los hospitales las precauciones estandarizadas en la transmisión. Prácticamente el virus tiene las 3 vías de transmisión infecciosas descritas por la Organización Mundial de la Salud. Se transmite por gota, por esta gota gruesa, ¿no? Cuando el paciente expectora, cuando el paciente está intubado, lo vas a aspirar, tiene traqueostomía o lo vas a intubar, genera aerosoles, por lo tanto es una precaución por vía aérea. Y todo lo que cae en las superficies inertes se transmite por contacto. Entonces, pues prácticamente las 4 tarjetas importantes emitidas por la Organización Mundial de la Salud serán responsables de la transmisión o de evitar la transmisión por COVID-19. El equipo de protección personal es muy importante, entonces quien está al frente de unidades COVID tiene que tener totalmente la mente despejada y concentrada para ponerse correctamente el equipo de protección personal y más allá de la colocación, cómo retirarse el equipo para no contaminarse y llevárselo a casa. Pues algunas instituciones tendrán filtros de alta eficiencia y podrán tener presión negativa, que es lo que hace al ambiente seguro y que evite la contaminación cruzada entre paciente y paciente, ¿no? Pero lo más importante es el aislamiento. Si estás enfermo, quédate en casa, quédate aislado. Si estás en el hospital, te tendrás que quedar aislado. Tu familia tendrá que esperar alrededor de 14 días a que pase el periodo de incubación. Y pues prácticamente en eso vamos, ¿no? Esa es las preguntas. Luis, muy amable. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Luis López, yo soy neumólogo pediatra. Por mi parte, ahora complementaré un poco la cuestión. La doctora Tania habló muy claro de cuáles son las características del virus, el cómo se va transmitiendo este virus. Y ahora yo trataré de hacer el aterrizaje hacia cómo es que genera la enfermedad para que de esta forma podamos ir contestando poco a poquito sus preguntas. Seguramente muchas de las preguntas de las que incluso estoy viendo ahorita, que incluyen el cubrebocas, la transmisión hacia los niños, las iremos cubriendo ahorita porque es parte de lo que quiero yo platicarles. Pero empezaremos por lo primero, ¿no? Nos hemos enterado mucho de que el coronavirus, específicamente este SARS-CoV-2, la enfermedad que provoca este virus SARS-CoV-2 se llama COVID-19. Entonces, entendamos que no es lo mismo hablar de COVID-19 que hablar de SARS-CoV-2. Voy a utilizar un ejemplo que probablemente estén todos ustedes un poquito más familiarizados, que es el ejemplo del VIH. El VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad que provoca el virus, pero no todas las personas que tienen VIH desarrollan SIDA. De esta forma lo mismo, no todas las personas que tienen o que son positivos para SARS-CoV-2 tienen COVID-19. Entonces, cuando empezamos a ver a través de las noticias o empezamos a ver a través de las redes sociales
de que nos están engañando, que los números son menores a los que realmente son, es porque se están reportando casos de COVID-19 y casos particularmente con una sintomatología importante. Por eso no están reportando o no se reportan a los casos a los cuales incluso el personal de salud le sugerimos al paciente no hacerse una prueba porque no tendría ninguna relevancia desde el punto de vista clínico y finalmente no tendría ninguna relevancia desde el punto de vista epidemiológico. Por eso entonces, si aterrizamos esta idea, COVID-19 se refiere a esa enfermedad provocada por el virus. ¿Y qué enfermedad provoca? Al principio se pensaba que este virus lo único que provocaba eran neumonías, y eran neumonías graves y neumonías que se complicaban con mucha facilidad. De ahí que se les hizo raro a los chinos en el momento en el que lo descubrieron. Dijeron, esta neumonía no es una neumonía clásica, una neumonía común que podamos estar viendo, se está comportando de una forma normal y por eso es que se conocía como la enfermedad pulmonar únicamente establecida por el virus SARS-CoV-2. Y ahora hemos visto que hay diferentes órganos a los cuales puede ir afectando y mucho tiene que ver por la naturaleza del virus e igualmente por cómo el virus va complicando al sistema inmunológico del paciente y esto afecta otros órganos. En sí, cuando hablamos de que genera una neumonía, y de aquí voy a utilizar esta imagen que les voy yo a poner acá. Hemos escuchado en las noticias lo de las neumonías atípicas. Hay gente muy molesta porque están hablando de que es que no están reportando casos de COVID, están reportando casos de neumonías atípicas. Bueno, ¿qué es una neumonía? Porque sí existen las neumonías típicas y sí existen las neumonías atípicas. Y es algo que hemos visto siempre, tanto neumonías típicas como atípicas. Si ustedes ven esta imagen que les estoy yo compartiendo, tomando en cuenta esta primera imagen, la parte de arriba, ese es la parte final del pulmón. A estos se les conocen como alvéolos. Y los alvéolos es a donde llega el aire. Y el aire se va a pasar, voy a tratar de hacer aquí un poquito más pequeño, se va a pasar a través de un espacio hacia lo que está separando, digamos, o que está dando sostén al alvéolo y lo separa de los vasos sanguíneos. Esto rojito que les dibujé aquí son los vasos sanguíneos. Y aquí en azul les voy a dibujar el oxígeno. Llega el oxígeno a través del cuerpo. El oxígeno debe de pasar a través de esta membrana, atravesar este espacio y llegar a la sangre. Y de esta forma el oxígeno llega a todo el cuerpo. Entonces, hay diferentes tipos de neumonías. Las neumonías típicas son las neumonías como las que nos enseña esta imagen de aquí abajo. La neumonía típica es aquella en la que al momento en que entra un bicho al alvéolo, el cuerpo desarrolla una respuesta inmunológica. ¿Para qué? Para defenderse y matar ese bicho. Pero esa respuesta inmunológica, por naturaleza, produce que haya un incremento en las secreciones de moco, y esas secreciones de moco pues están infectadas porque están llenas de bacterias. Entonces se tapa o se obstruye parte de estos alvéolos y por lo tanto, si nosotros queremos pasar oxígeno hacia la sangre, probablemente no captemos la misma cantidad de oxígeno porque tiene que vencer mucha resistencia ese oxígeno hasta poder llegar hasta esta zona que aquí les estoy esquematizando. Por eso un síntoma o un signo que identificamos fácilmente con un paciente con una neumonía de la naturaleza que sea, es que tengan baja oxigenación. Pero ¿qué sucede en las neumonías atípicas? En las neumonías atípicas no necesariamente está afectado el alvéolo, sino en las neumonías atípicas sí llega el virus a través de esta parte, pero a veces son virus tan pequeños que pueden rebasar e irse hacia esta área de sostén que está entre el alvéolo y el vaso sanguíneo. Entonces, como no está formando tanto acúmulo de moco como lo vemos en la imagen inferior, a eso lo denominamos como una neumonía de comportamiento atípico. ¿Por qué? Porque lo que está inflamando, lo voy a poner aquí en rojo, lo que está inflamando es este espacio que tenemos entre el vaso sanguíneo y el área respiratoria. Eso se llama espacio intersticial. Es todo este tejido de soporte. Eso es una neumonía típica. Y a esa neumonía típica no nada más la provocan los casos que no le hicieron pruebas porque el gobierno represor no le quiso hacer pruebas, sino la neumonía típica es un comportamiento no típico de las neumonías, como este de acá,
que puede ser causado por virus, que puede ser causado por bacterias o que incluso puede llegar a ser causado por algunas cuestiones no infecciosas que generan mucha inflamación a nivel del espacio intersticial, que es este espacio que igual les insisto que está aquí esquematizado en rojo. ¿Cuáles son las causas más comunes de neumonía típica? Las causas más comunes de neumonía típica son principalmente los virus respiratorios, la influenza, el virus sincicial respiratorio, que es un virus que da principalmente enfermedad en niños pequeños, algunos otros virus más raros como el metaneumovirus y los coronavirus. Entonces, los coronavirus generan mucho daño a este nivel. Entonces, ¿qué pasa si no me están haciendo pruebas a los pacientes? O sea, ¿por qué no se quiso hacer pruebas por la razón que sea? Y diagnostican a un paciente con una neumonía típica. En un momento como el actual, o sea, en una situación de epidemia o de la pandemia que estamos teniendo actualmente, cualquier neumonía típica, si no tenemos acceso a las pruebas, se debe de considerar como si fuera un paciente con coronavirus hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a manejar con las precauciones que tenemos tanto en casa cuando se pueda dar de alta este paciente o cuando esté en condiciones de darse de alta, como en el hospital. Y no por no ponerle el apellido de, bueno, fue una neumonía típica por coronavirus, nos confiamos y lo podemos tener ahí deambulando por la calle. Entonces, ya entendiendo que es una neumonía, entonces ya podemos también identificar cuáles van a ser los factores de riesgo para que este paciente se ponga peor. O sea, todos estos que nos dicen, oye, ¿por qué hay algún grupo de edad a los que no les da tanta enfermedad y hay un grupo de edad a los que sí le da más enfermedad? En especial a las personas mayores de 64 años, tienen un riesgo incrementado de enfermedad grave porque prácticamente estas personas, su incidencia, mejor dicho, la prevalencia de enfermedades, tanto respiratorias como cardiovasculares quiere decir del corazón y de los vasos sanguíneos que llevan la sangre al resto del cuerpo, le predisponen a que tengan daño. ¿Y por qué van a tener daño? Porque si recordamos el esquema que les enseñé ahorita hace unos minutos, estábamos tomando a la vía respiratoria y a la vía cardiovascular. Y ahí tanto en la vía respiratoria como en el aparato vascular o cardiovascular, tenemos esos receptores que les practicaba la doctora, los receptores ECA2, entonces por eso es que ahí hay cierta afinidad del virus por irse a afectar hacia ellas. Entonces, es correcto que tomemos esta consideración que dicen, ¿por qué no hacemos lo que hace Corea o por qué no hacemos lo que hace Alemania, de que le hagamos pruebas a todos? ¿Realmente esto nos dará mucha información? La realidad es que no. Honestamente, hasta creo que podría generar más dudas. ¿Por qué? Porque si ahorita los 67 participantes que tenemos aquí en el chat, todos ustedes están asintomáticos y a todos los meto a hacerle pruebas. Si hoy salen negativos en esas pruebas, no quiere decir que ya cantamos victoria y pueden salir a la calle y hacer vida. ¿Por qué? Porque ustedes mismos, si mañana repitiéramos la prueba o en 10 días repitiéramos la prueba, pueden resultar positivos. Entonces, esas dinámicas de estar haciendo pruebas masivas, tendríamos que estar haciendo pruebas masivas prácticamente cada tercer día a todas las personas para que podamos decir, ok, estas personas no están contagiadas o tienen bajo riesgo. Y de ahí el reducir en un país en donde tenemos pocos recursos en el sistema de salud, reducir a la recomendación de quédense en casa. Y si tienen síntomas, entonces es cuando se decidirá en base a las condiciones de si estás con dificultad para respirar, si estás en situación de gravedad, si estás teniendo algún factor de riesgo en particular, se va a decidir si haces la prueba. Regreso yo al esquema que les estaba presentando y ahora quiero que vean esta prueba. Y esto pues no es lo que dice ni el doctor López-Gatell, ni lo que dice el secretario de Salud, sino estas son las recomendaciones que dan tanto en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, y te dicen, ¿a qué paciente les tengo que hacer yo pruebas para coronavirus? Y hay prioridades, hay primeras, segundas, terceras, y hasta cuartas prioridades. La primera prioridad es el paciente hospitalizado, con sospecha de coronavirus, lógicamente, o a cualquier personal de salud, enfermeras, camilleros, personas del comedor en un hospital, etcétera, que tengan algún síntoma respiratorio, ¿sí? A esas personas se les tienen que hacer pruebas. Y lo que recomienda la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, pues incluye a cualquier individuo, que incluye a estas personas que trabajan en el sector salud, con fiebre o síntomas que estuvieron en contacto en los últimos 14 días con una persona con enfermedad de COVID-19, o pacientes que tienen síntomas sugestivos, pero que tienen algún grado de inmunodeficiencia, ya sea pacientes con VIH,
pacientes mayores, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con EPOC, con enfermedades respiratorias. Todos los pacientes son pacientes de riesgo y por lo tanto son primera prioridad para hacer pruebas. Entonces, si tenemos poquitas pruebas, vamos a hacérselas a ellos. ¿Por qué? Porque en ellos nos va a hacer una diferencia en cómo tratarlos. En una persona sana, que es esta cuarta prioridad, ¿sí? Un individuo sano, sin síntomas, que nada más se quiere hacer la prueba porque quiere ver si se puede ir mañana a echar una carnita asada con sus amigos, no es prioritario, por el ejemplo que les ponía yo antes, porque ese que no tiene síntomas ahorita, no quiere decir que pasado mañana o en una semana no vaya a tener los síntomas, y entonces, o que vaya a resultar positivo, porque va a empezarse a exponer a otras personas, se va a confiar. Si le dicen, estás negativo, va a decir, bueno, estoy negativo, maravilloso, ya me confío y hago lo que yo quiero. Entonces, por eso hay que identificar muy bien cuáles son estos síntomas. Lo voy a resumir a un breve comentario. Si ustedes, sus familiares o alguien cercano a ustedes, no es una persona en riesgo, o sea, no es mayor de 64 años, no tiene alguna enfermedad concomitante, llamémosle VIH, infecciones, inmunodeficiencias por la razón que sea, que tengan enfermedades cardiovasculares, que tengan enfermedades respiratorias, y en nuestro país especialmente, y así con un paréntesis enorme, que sean obesos, que ese es un factor de riesgo que a nosotros nos ha elevado la mortalidad casi al doble con respecto a lo que hemos visto en el resto del mundo. Si no tienen ningún factor de riesgo de y tienen los síntomas, asúmanse enfermos y quédense en la casa aislados, ¿sí? Si tienen algún factor de riesgo, pero no están graves, o sea, no tienen dificultad para respirar, no tienen baja oxigenación, etcétera, entonces contacten al médico y el médico les podrá orientar si vale la pena que salgan y que ya sea que ustedes los expongamos o expongamos a alguien más al contacto con ustedes, hacerse la prueba, o bien que les diga, mira, vas a mantenerte en casa, vamos a estar en monitorización continua tú y yo, vamos a tomar en cuenta estos parámetros y si empezara algo, te vienes al hospital. Pero siempre el médico estar enterado, porque ¿qué pasa? Nos ha estado pasando que llegan a los hospitales sin avisarle a nadie, tienen contacto con el de la entrada, con el del estacionamiento, con el de la recepción, con todo el mundo, y a la mera hora resulta que sí tenían datos que podían sugerir o que tuvieran el COVID-19, ¿no? Entonces, de esta forma ya expusieron a muchas personas y lo que menos queremos nosotros es exponer a las personas, ¿sí? En cuanto a los cubrebocas y los guantes, eso es todo un tema. Empezamos a ver que cada vez más estados de la República y más países hacen obligatoria la recomendación de que utilicen cubrebocas cuando salgan a la calle. El cubrebocas tiene tanto sus cosas buenas como sus cosas malas. El cubrebocas que compro y me pongo hoy no es un cubrebocas que me va a servir mañana ni dentro de una semana. Los cubrebocas son desechables, obviamente los cubrebocas desechables. Y los cubrebocas de tela que se lavan, esos cubrebocas no tienen la efectividad para evitar que te contagies. ¿Cuál es el objetivo de recomendar los cubrebocas? El que pueda haber alguna persona asintomática que tenga el virus en su sistema respiratorio y que al toser o hablar no lo expulse tan fácilmente, ¿sí? Pero no es el mecanismo más óptimo para evitar el contagio, ¿sí? Por ahí a todo el mundo seguramente les ha llegado el esquema en WhatsApp, en Facebook, que si usa uno cubrebocas, tanto porcentaje, si usan dos cubrebocas, tanto porcentaje inhibe. Eso es muy variable porque depende del uso del cubrebocas. ¿Y cuánta gente veo yo en el súper o de la gente que me encuentro aquí en el hospital que traen el cubrebocas enseñando la nariz? Quizá tenemos el peor nombre para ese tipo de dispositivos. No son cubrebocas, son mascarillas faciales y por lo tanto deben de cubrir nariz y boca. El cubrebocas va a generar que mucha gente se esté tocando más recurrentemente la cara. ¿Por qué? Porque se quieren acomodar el cubrebocas, porque ya les picó la barba, porque ya les sudó el bigote, porque tiene mucha comezón. Entonces, por eso también tenemos que tener cuidado con el cubrebocas. ¿Por qué se recomienda utilizarlo en algunos lugares, en lugares públicos? Porque al parecer la gente no está entendiendo que tienes que guardar la distancia de más de 2 metros con otras personas y que te tienes que quedar en casa. Entonces, si no entienden eso, pues que entiendan por lo menos que si vas a estar en contacto con otras personas, si tú proteges a los demás, vas a estar bien cuidado. Y los guantes son peor que estar sin mano, que estar con las manos descubiertas. ¿Por qué? Porque el guante es poroso. Y entonces en el guante se puede adherir con mucho mayor facilidad el virus. Entonces, si traen guantes porque van a ir al supermercado, etcétera, tienen que estarse lavando el guante con la misma frecuencia que se lavarían las manos. Entonces, los guantes, eso sí puedan considerar que no hay ninguna razón para que los puedan ustedes utilizar. Ahórrense ese dinero, no lo necesitan. ¿Por qué lo utiliza el servicio? Los utilizamos en los hospitales cuando vemos a pacientes.
¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto, porque estamos tocando las secreciones de los pacientes, los estamos intubando, les estamos limpiando secreciones en la boca, en la nariz, en los ojos, etcétera. Entonces, por eso nos protegemos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una carga alta de virus en mi mano, pues yo puedo contaminarme el resto del equipo de protección personal que tengo. Entonces, los guantes, igual aquí en el hospital, se están lavando, ¿sí? Y finalmente, como método de introducción, antes de pasar a sus preguntas, es ¿qué pasa con las vacunas? Es cierto que la vacuna de BCG protege contra el coronavirus. Es cierto que la vacuna la está provocando Bill Gates para ponernos un chip a todos y generarnos como control poblacional. Todas esas cosas han llegado y todos los hemos visto y la gente, yo no voy, a mí nadie me obliga a que me vacunen y no, y estos malditos desgraciados de George Soros y Bill Gates, igual y son unos desgraciados. Pero no podemos creer que todo se está haciendo en base a amolar a la gente. Los esquemas de vacunación, hay 2 esquemas de vacunación que van a poder ser recomendados, ¿sí? Uno es el directo, lo voy a poner en términos no médicos, el directo y el indirecto. El directo es el que a ti te aplican una vacuna para esa enfermedad. Y el indirecto es que tú vacunado vas a proteger de forma añadida a la persona que está alrededor de ti. Vamos a tomar a 10 personas. De esas 10 personas, 6 están vacunados y 4, por la razón que sea, no están vacunados. Si alguien de esos 6 tiene contacto con un enfermo, ellos ya no van a servir como un medio de transmitir esa enfermedad a los 4 que no están vacunados. Y por lo tanto, se genera un fenómeno que se conoce como la inmunidad en rebaño. Entonces, si no encontramos una vacuna, eventualmente esa inmunidad en rebaño la conseguiremos cuando más de la mitad de la población mundial se haya enfermado. ¿Por qué? Porque entonces ya no va a seguir pasando ese virus a las demás personas. Entonces, por eso es que hay el estimado de que entre 70 y 80% de la población, en ausencia de una vacuna, en algún momento de la vida se va a enfermar, ¿sí? Y la otra, la vacuna de BCG. La vacuna de BCG es la vacuna contra la tuberculosis, la famosa vacuna que deja una marca en el brazo. Y salió un artículo que fue más una revisión o un estudio observacional en el cual decía un autor que los pacientes que ponen BCG de forma rutinaria a todos los recién nacidos tienen menor incidencia de coronavirus y tienen menor mortalidad. Esto se publicó a finales del mes de febrero, principios del mes de marzo. No contaba con que iba a llegar a México en un país donde tenemos un nivel altísimo de vacunación contra BCG, pero un nivel altísimo de obesos. ¿Y qué resultó que ganó? Que es más el riesgo poblacional de desarrollar enfermedad grave en nuestro país que lo que los puede proteger la vacuna de tuberculosis. Insisto, México tiene la mortalidad más alta en toda América, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una mortalidad cercana al 10%, que es una mortalidad brutal, es una mortalidad altísima. Entonces, ese estudio observacional, pues realmente fue una opinión que dijo el autor. Seguramente en su momento pues tenía mucha validez en el sentido que dijo, pues sí, en los países que están vacunados para BCG hay pocos casos, pero estaba empezando la pandemia a distribuirse en diferentes partes del mundo. Entonces realmente hoy si hicieran ese estudio probablemente saldría que lo rechazaran, ¿no? La vacuna de BCG la conocemos perfectamente bien, que es un estimulante no nada más para protegerte para tuberculosis, sino protege contra algunos tipos de virus respiratorios, pero bueno, no es una razón por la cual quien no esté vacunado se tenga que vacunar para BCG por esta cuestión en particular. Hasta aquí la introducción que quería dar yo y pues bueno, empezaremos a ayudarles a contestar sus preguntas. Por aquí veo algunas de los cubrebocas, espero que ya con esto se los hubiera podido yo contestar. Insisto, del cubrebocas, no, si van a poder guardar una distancia adecuada con las personas, no lo utilicen. Y el cubrebocas es más para proteger a otros, no para protegerse a uno, ¿sí? ¿A qué gente se le va a recomendar? Gente que va a subir a transporte público en donde las distancias no se guardan de forma adecuada, si vas a asistir a algún lugar donde habrá mucha gente, que no es lo recomendado, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues a consideración de cada persona. ¿Qué hago yo cuando un paciente va a venir a mi consulta? Yo les recomiendo tráiganse un cubrebocas. Insisto, no es para protegerlos a ellos, es para proteger a las demás personas que puedan estar dentro del hospital, que puedan tener contacto con ellos, ¿no? Nos preguntan que por qué no afecta tanto a niños como afecta a adultos. Hay teorías. Los niños de forma natural están más expuestos a virus respiratorios y esto puede hacer que su sistema inmunológico, en particular para este grupo de coronavirus, pueda estar teniendo una respuesta un poco más óptima.
Insisto, es una teoría. La otra teoría es que hay menos densidad de receptores de ECA2 en los niños, particularmente en el epitelio respiratorio o en el sistema respiratorio, y por lo tanto no se enferman tan seguido, ¿no? Aquí me pasé yo de mostrarles esta imagen, hablando un poco de lo de los cubrebocas. Este es un esquema en qué tanta distancia puede extenderse una persona con una tos no muy enérgica. Si se fijan, esta persona está tosiendo y puede llegar a recorrer más o menos, esta es la distancia de 0.5 metros, o sea, medio metro, y no más de 2 metros en los casos en los que se llegue a extender un poquito más, y el estornudo sí tiene una distancia mayor, el estornudo es más intenso. Entonces, por eso es el hecho de que el cubrebocas puede proteger a otras personas, porque acorta esta distancia y entonces permite que pudiéramos tener un contacto un poquito más cercano cuando no fuera útil, ¿no? El uso de las caretas faciales es parte del equipo de protección personal que tenemos que utilizar el médico. En la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque si vas a tener no debes de tener, insisto, el contacto cercano con las personas, ¿no? Si es inevitable a lo que se dedican, tiene que estar con una persona aquí cercano, quizá la careta facial pueda ser una buena idea. ¿Para quién se le puede recomendar? Para personas que trabajan en seguridades públicas, privadas, que sí llegan a tener contactos cercanos con las personas por la naturaleza de su trabajo. A ellos sí es recomendado que utilicen caretas faciales. Estos medicamentos, yo ahorita le voy a permitir también a la doctora Tania que lo comente. Los famosos inmunoestimulantes, el Adimod, el Broncovaxón y todas esas lisados bacterianos, etcétera, ni en coronavirus ni en nada funcionan, y eso está demostrado científicamente. No hay ciencia que diga que esos inmunoestimulantes mejoren la respuesta inmunológica a enfermedades respiratorias. Entonces, esos medicamentos no tienen ninguna utilidad hoy en día para que puedan ustedes andárselos recetando de forma rutinaria a sus hijos, como para decir, bueno, ya con esto ya no les va a dar, ¿sí? El ibuprofeno, que nos pregunta aquí Leilani, que dice que el ibuprofeno no se recomienda. No, el ibuprofeno no es que no se recomiende. El ibuprofeno es un antiinflamatorio. En Francia, también a finales de febrero, decían que los antiinflamatorios de este grupo, como el ibuprofeno, podían estimular que se agravara el cuadro. Al final del estudio no hubo una conclusión que dijera, es cierto, el ibuprofeno está contraindicado. No está contraindicado, se puede utilizar ibuprofeno. Afortunadamente para el ibuprofeno tenemos muchas otras alternativas. Si alguien tiene fiebre, le podemos dar paracetamol en vez de ibuprofeno. Pero si el paciente nada más en ese momento tiene ibuprofeno y hay que controlar la fiebre, puede utilizar ibuprofeno y no habría una contraindicación. Aquí creo que Tania va a comentar algo al respecto. Muy bien. Con relación a fármacos, ahorita se están probando muchos medicamentos antivirales, todos basados sobre el MERS y el SARS, que se originó en 2000 y MERS 2012. Entonces, la RNA polimerasa a nivel de los ribosomas, pues para producir proteínas en todos estos virus respiratorios. O sea, al fin y al cabo, como bien decía el doctor, pues todo este efecto de si muta el virus, si encontramos el receptor para atacarlo, para inhibirlo, para descubrir una vacuna, pues está en investigación, porque si bien el receptor conocido es el ECA2, la expresión que mencionan ahí en una pregunta, los ACEs no son exclusivos. Para el SARS-CoV-2 hay más receptores que se están estudiando, otros inhibidores de tirosinasa, incluso el ácido ciálico, que es el receptor principal de influenza, pues están en protocolos de abordaje para ver si hay una forma de inhibir esa unión viral. Entonces, como tratamientos, no hay un tratamiento antiviral específico. El resto, los que están mencionando ahí, son inmunomoduladores. Y los inmunomoduladores lo que van a hacer es pues, atacar se van sobre el hospedero, sobre los anticuerpos
neutralizantes que genera la célula del hospedero. En este caso tendría que ser a nivel respiratorio. Para esos anticuerpos monoclonales, para todo esta producción de anticuerpos, pues se utilizan más que nada inmunomodulador para disminuir la carga de citocinas, la liberación de citocinas del hospedero. Eso sí lo utilizamos muchísimo en pacientes oncológicos, por ejemplo, como tratamiento de quimioterapia y como coadyuvante en infecciones graves inflamatorias, por ejemplo, del tipo de virus sincicial respiratorio, neumonitis graves a nivel pulmonar. Pero pues todo eso está en investigación y no hay nada claro aún como tratamiento de elección. Apenas, hicimos una revisión de todo lo que ha salido demasiada publicación de enero a marzo, y pues el fármaco que tiene mayor ímpetu sobre como efecto antiinflamatorio, inhibidor de las interleucinas proinflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, pues es la hidroxicloroquina o la cloroquina, que dependerá de los efectos secundarios que produzca, pero pues es el medicamento ahorita de mayor aprobación que existe para SARS-CoV-2, ¿no? Para la enfermedad de COVID-19. El plasma se utiliza para otras de inmunodeficiencias primarias, para padecimientos pediátricos, pero para el problema pulmonar, por esos virus respiratorios de SARS-CoV-2, no hay nada escrito con certeza. Hay unos protocolos que están hablando de utilizar el plasma de pacientes convalecientes, o sea, el filtrar el plasma de pacientes que ya padecieron SARS-CoV-2 con la finalidad de que se tomen, en el plasma vienen los anticuerpos que genera el enfermo contra la enfermedad. Entonces, de esta forma, se pensaba, bueno, si yo tomo los anticuerpos que ya produjo una persona enferma y se los pongo y se las inyecto a otra persona, le deben de ayudar. Está en protocolo de estudio. Realmente, el estudio, uno que se hizo si no me recuerdo, fue en Chicago, aparentemente tenían resultados favorables, pero no es una recomendación que podamos decir, sí, ya a todos los pacientes que tengan SARS-CoV-2 hay que ponerle plasma de convalecientes, porque también el ponerle plasma a una persona no es como darle un paracetamol, o sea, el ponerle plasma a una persona puede tener muchos efectos secundarios y por lo tanto debe ser muy cuidadoso, y hasta que no haya o bien un protocolo bien hecho de tratamiento o de sugerencia de tratamiento o una recomendación directa que te diga, sí, los pacientes con SARS-CoV-2 se tratan con plasma de convalecientes, así como sabemos que la influenza se trata con el sueltamivir, entonces no lo podemos utilizar así de forma generalizada, ¿no? Hay mucho desconocimiento sobre cómo es la respuesta inmunológica que genera en el largo plazo el SARS-CoV-2. En general, la familia de los coronavirus, el coronavirus que causa el resfriado común, genera inmunidad de muy corto plazo. Por eso a nosotros nos puede dar resfriados cientos de veces por el mismo bicho, porque generan inmunidades a corto plazo. Entonces, por eso nunca se ha desarrollado una vacuna contra el resfriado común, porque tendríamos que estar vacunando a las personas por esta pobre respuesta que tenemos. En este virus en particular, no sabemos qué tan a largo plazo pueden llegar a durar esos anticuerpos, y por lo tanto, hay reportes de algunos casos de pacientes que ya tuvieron SARS-CoV-2 o COVID-19, la enfermedad, y al poco tiempo volvieron a tenerla. Entonces, no se sabe si fue una reactivación del primero, si fue una reinfección porque no generó una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, sí, estamos en esa fase en la cual estamos muy en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en cuanto al sistema inmunológico se refiere en el largo plazo, ¿no? En cuanto que por ahí vi una pregunta, ya perdí quién me la había hecho, me preguntaban si una persona que sufre de alergias respiratorias era más propensa contra el virus. En específico, los pacientes asmáticos es considerado un grupo de alto riesgo para enfermedad grave por COVID-19. No porque el asma, particularmente el asma alérgica, sea la alergia a la que le predisponga a que tenga la enfermedad, pero como tiene un problema respiratorio propio, ese problema respiratorio le incrementa el riesgo de complicaciones o de enfermedad grave. Pues muy bien, yo quisiera irme un poquito más a la prevención.
Aquí hay varias preguntas que yo creo que valdría la pena recuperar. Y entre ellas es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estaremos encerrados? ¿Es verdad que dura mucho en la superficie? Pues no, esto es un virus nuevo, pero no significa que la familia de coronavirus sea nuevo, ¿eh? O sea, el primer descubrimiento estuvo en la década de los 60, más o menos, en el siglo pasado, 1960. Pues como cualquier virus respiratorio, acuérdense que son partículas grandes, o sea, los virus respiratorios se previenen con tarjeta verde, con aislamiento por gotas, aislamiento protector por gotas que implica un cubreboca de tipo quirúrgico. Es importante que en esta época se disminuyan el flujo respiratorio, sobre todo si son personal de la salud, que sí tengan cuidado en procurar no ser portadores asintomáticos. Efectivamente, ahorita si estamos en una, pues no vas a poder salir de tu casa. O sea, la única manera de prevenir la enfermedad es que te mantengas bajo aislamiento. Si estás en un lugar concurrido, con muchas personas, en una fiesta, en un concierto donde hay más de 50 personas, pues evidentemente el aire no alcanza a eliminar las partículas que se están liberando cuando tú hablas, estornudas o toses. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar encerrados? Pues mientras no pase la fase 3. Esa fase 3 va a llegar a una meseta. La fase 3 implícitamente cuando los pica el fase 4. Sin embargo, como ustedes recordarán, estaban chiquitos, a lo mejor muchos de los que están aquí escuchando, pero pues hubo una segunda oleada de fase 3. Es lo que nos va a ocurrir. O sea, cuando empecemos a salir de casa, seguramente van a incrementar los contagios, pues por esta limitación de la precaución por gota y por contacto, que son las dos vías principales de contagio. Entonces, esto no lo decimos al aire, CDC. Que si vas a salir, si te desconoces portador asintomático, utilices cubrebocas. No utilice los cubrebocas de grado médico porque los van a agotar, ¿no? Porque ahorita los necesitamos en los hospitales, pero sí es importante que limitemos la dispersión de salir, o sea, que si estás con personas mayores de edad, pues procures tú limitar la gota con tus abuelitos o con las personas que visitas. Si eres personal de salud, pues por favor no acudas con ellos porque existe el riesgo de que los puedas contagiar. ¿Cuánto va a durar? Pues lo que permanezcamos en casa. Si estamos en casa, seguramente será menos tiempo el que estaremos en aislamiento. Recuerden que cuando empecemos a salir, si no lo hacemos de manera paulatina, va a haber un rebote de la fase 3 más pequeña y en esa fase se infectarán pues, el porcentaje que queda pendiente todavía de la fase 3 que estamos ahorita de infectarse. Pues, si ahorita nos infectamos un 60%, para ese rebote de fase 3, pues estará un 20% más para llegar al 80% estimado. Si higienicen sus manos, vayan al súper con precaución, no vaya toda la familia una vez, trate de comprar las cosas que necesita para un periodo de tiempo prolongado, 15 días, 3 semanas, y desinféctenlos de acuerdo las cosas que compren. Esto es difícil planear si vas a comprar cartón o metal, ¿no? Si latas, pero la sugerencia por la Organización Mundial de la Salud es que tengas soluciones cloradas en casa cerca de la puerta y que cuando compres el alimento, al ingresar a casa desinfectes, o puedes desinfectar una vez que vas a subir a tu carro. Tu carro al fin y al cabo es ya tu medio ambiente local, ¿no? Es el medio ambiente domiciliario. Entonces desinfecta cartón, desinfecta latas, lávalos con jabón, ¿no? Que el arrastre en esta medida, ¿no? O déjala reposar alrededor de 24 a 48 horas. Si tú dejas las cosas en la entrada de tu casa y las guardas para mañana, a lo mejor le das una limpiadita con cloro, con eso es suficiente para lograr inactivar el virus, que como decían hay algunas preguntas, pues durará de 24 a 48 horas dependiendo de la superficie, pero estamos hablando de cartón y de latas, ¿no? Entonces, ahorita lo importante es mitigar y prevenir, ¿no? Manténganse en casa, no infectemos a los adultos mayores. Los niños son altamente contagiosos, tienen una carga viral tremenda.
Se han demostrado en pacientes pediátricos menores de 5 años en Wuhan, en China, cargas virales por arriba de 10 a la 7 copias por mililitro de secreción respiratoria. Entonces, el niño que va con los abuelos es un potencial productor de contagio, pues, hacia estas personas vulnerables, y la sugerencia es que no lleven a los nietos con los abuelos, ¿no? Los niños no se van a enfermar gravemente, incluso siendo inmunocomprometidos, la tasa de mortalidad es muy, muy baja. Hay reportes que se cuentan con los dedos de una mano, pero sí son transmisores de la enfermedad. Entonces, tengamos cuidado con los niños, aíslenlos, que estén en casa, diviértanos en casa, no tienen que salir a andar en bicicleta, en la calle o paseando los perros. Eso es lo más importante. Ahorita atendamos esas indicaciones, porque si no nos va a ir mal. Nos vamos a saturar en los sistemas de salud y va a ser caótico. Entonces, la indicación, y con eso yo me retiro, es quedémonos en casa. Porque hay preguntas de, oye, ¿hasta cuánto tiempo vamos a durar aquí así? Si fuéramos prácticos, les voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Si fuéramos prácticos en el sentido de que todos tuviéramos un aislamiento absoluto de otras personas, todos, nadie sale a trabajar, imagínense que no existen las actividades esenciales, se paraliza la actividad por 2 semanas, entre 2 y 3 semanas, en ese momento podría desaparecer el virus. ¿Por qué podría desaparecer el virus? Porque ya no se estaría pasando entre personas, ¿sí? Pararíamos ese periodo de contacto y de contagio. Entonces, si nosotros seguimos mientras hay actividades, aunque incluso las nuestras, que son consideradas actividades esenciales, pues va a haber cierto grado de transmisibilidad. ¿Por qué? Porque está habiendo contacto entre las personas. Entonces, si nosotros dejáramos a todas las personas aisladas, pues ese virus llega a la persona, le dura los 14, 21 días que dura la enfermedad, se termina ese virus, la persona elimina el virus o lo mata, digamos, no lo puede matar porque no es un ser vivo, ¿no? Pero elimina el virus y ya no lo puede transmitir después de un número determinado de días. Entonces, así podría terminar. ¿Cuánto tiempo esperaríamos que pase esto? Generalmente lo que se espera es que se puedan estar retomando actividades no esenciales de acuerdo a las tendencias que se han visto en otras partes del mundo y por la naturaleza del virus hacia el mes de julio, el mes de agosto, de forma un poquito más normal. Eso es complicado, o sea, es hacer números basados en modelos matemáticos. Y a veces sabemos que podemos predecir algo, pero no necesariamente es lo que tenemos, ¿no? Hay que estar preparados, sí, para que esto vaya un poquito más a largo. Todo mayo será igual que este mes de abril, estaremos en confinamiento en su mayoría, y probablemente junio empecemos a ver que haya una disminución en cuanto a los casos y la mortalidad de forma significativa, que nos puedan ya estimar de forma real cuál va a ser el comportamiento en el largo plazo, ¿no? Lo de si el virus vive en esta superficie tantas horas o en aquella superficie tantas horas, realmente también es un poco ocioso ese tipo de consideraciones. ¿Por qué lo considero yo así? Porque el hecho que te digan que el virus puede vivir en el plástico 72, 96 horas, no quiere decir que a fuerza en el plástico va a vivir 72 o 96 horas. O sea, puede haber que si el plástico es muy poroso o no, si la temperatura del ambiente le favorecen, si la humedad del ambiente le favorecen, entonces eso lo puede modificar. Eso no nos haga confiarnos de que si en esta cosa se queda 3 horas y en esta otra cosa se queda 2 semanas, esto sí limpio y esto no limpio. Hay que estar siendo conscientes de estar tratando de, si toco algo, me hago mi buena higiene de manos y sigo, ¿no? Independientemente de, en lugar de estar echando cloro por todos lados y en lugar de estar echando gel por todos lados, si ustedes se lavan las manos y no se están tocando la cara, con eso van a evitar el contagiarse. Y el virus no vuela, ¿sí? Para las personas que luego quieren venir a los consultorios, es que no quiero ir a tu consultorio porque me va a dar, porque ya me enteré que en el hospital hay un caso, por decir una cosa. El virus no vuela, el virus cae al piso. Entonces, y se cae al piso a 1 metro, 1,5 metros de la persona que tiene la enfermedad. Entonces, si yo estornudo aquí y está el doctor López acá en el cubículo de al lado, yo no le voy a contagiar a él nada, ni aunque entre después de unos minutos. ¿Por qué? Porque el virus ya se cayó al piso. Entonces no va a estar volando y no va a tener este riesgo. Va a tener riesgo si yo me acerco con él y estoy platicando directamente con él, ¿no? De las terapias, me pregunta Ruth, algunos tipos de antivirales que se han utilizado, el Remdesivir que se utilizaba para ébola.
hay un protocolo que se está utilizando en Chicago. Ese es el protocolo de Chicago. El otro no era en Chicago. El otro era, si no mal recuerdo, el que les comenté hace rato, era el del plasma, era en Monterrey, no era en Chicago. El de Chicago es el de Remdesivir. Ese está siendo llevado en adultos, entonces conocemos al medicamento para su utilización en ébola pediátrica, pero no para su utilización en SARS-CoV-2 pediátrico. Entonces no tenemos información al respecto, ¿no? Dice que Juan Rodríguez, que el aislamiento disminuye la capacidad inmunológica. Sí, la depresión disminuye la capacidad inmunológica. Entonces, por eso hay que estar activos. Estamos aislados, pero no estamos separados, en el sentido de que hay que seguir teniendo contacto con las personas, utilizamos todas las plataformas digitales que tengamos, convivan con sus familias, con sus familiares, con sus amigos en videollamadas, etcétera, porque sí, la depresión como tal es un inmunosupresor. Entonces, hay que tener eso en consideración, ¿no? Me dice, yo me traje a mi mamá de 79 años a vivir conmigo porque necesitaba yo asegurar surtirle comida. A distancia estaba complicando. Haces bien en traerla contigo si las dos han estado en aislamiento completo, o sea, no han tenido contacto con nadie y su única salida fue el desplazamiento de casa de tu mamá a casa de una persona, a tu casa, ¿no? En ese sentido sí pueden hacer eso. Lo que no pueden estar haciendo es lo que se ve que hace mucha gente en redes sociales. El que dicen, yo estuve en aislamiento con mi familia, de repente sale mi mujer, sale al súper, o de repente sale mi marido al trabajo y regresa, y la familia de mis primos también hacen lo mismo, entonces nos vamos a encontrar todos el fin de semana. Eso es lo peor que pueden estar haciendo, porque ahí empiezan a tomar todos los riesgos que tienen quienes sí han estado saliendo. Entonces, si la esposa salió al súper, la esposa ya tiene riesgos por haber salido a estarse en contacto con otras personas. Entonces, si la esposa regresa y siguen en aislamiento, entre comillas, y después van con los primos que están en la misma situación, pues entonces ya son la esposa de una familia y el esposo de la otra familia que salió al súper entre los dos y pueden tener esos riesgos. Entonces, aislamiento es aislamiento, ya nos quedamos con quienes estamos y de ahí no nos movemos porque eso es lo que puede incrementar el riesgo de que hayan estos contagios, ¿no? Había visto un comentario aquí arriba que decía José Ignacio sobre las cargas virales que puedan tener las personas que se reinfectan. Comentaba que si una persona cuando se infecta de primera vez le hacen una prueba, tiene una carga viral baja, estos son los que se pueden reinfectar. No en realidad por la carga viral, porque la carga viral lo que te dice es qué tan contagiosa es esa persona en ese momento en particular, más que te diga si el paciente está enfermo o no está enfermo, ¿sí? O sea, entonces, si esa carga viral del paciente es bajita o es imperceptible en el primer estudio, lo que yo les decía al principio de mi participación, si le toman un estudio a las 48, 72 horas, probablemente ese paciente ya tenga una carga viral más alta o bien ya salga positivo en la PCR del virus. Hay 3 pruebas que pudiéramos hacer para el coronavirus. La primera es la de PCR, que es la que estamos haciendo de forma rutinaria en todos lados. La del PCR lo que hace es busca el RNA del virus, ¿sí? Y te lo detecta y te dice, está el RNA del virus presente. O sea, la información genética del virus está en esa muestra que tomamos. Las otras 2 pruebas son pruebas de antígenos, es una, y pruebas de anticuerpos, que es otra. La prueba de antígenos, que esa todavía no se ha desarrollado, es que nosotros en el laboratorio, a ver, se los voy a dibujar, porque igual platicado suena un poquito más complicado. En el laboratorio, hagamos esto. Este es el virus, con sus espículas que les decía la doctora, las espinas de la corona. Y nosotros en el laboratorio vamos a desarrollar una cosa que se llama anticuerpo, ¿sí? ¿Qué hace? Yo voy a tomar este segmento de virus, voy a cortar este segmento de virus, lo voy a meter a una caja, un mecanismo de laboratorio. ¿Para qué? Para que a través de un animal, un ratón, un cuyo, etcétera, el animal me desarrolle este anticuerpo. Y entonces, yo teniendo este anticuerpo, ya lo que puedo hacer es ponerlo en una prueba como las pruebas de embarazo, en las cuales el anticuerpo está presente en la prueba, en el papel de filtro, y cuando llega la muestra de sangre del paciente
con esto presente, porque está el virus presente, se activa el anticuerpo, entonces te dice, está el virus presente. Esas pruebas son las pruebas ideales a las cuales queremos de llegar porque van a ser las pruebas más baratas y van a ser las pruebas más rápidas. Eso en 15 minutos te va a dar el resultado de la prueba, pero todavía no existen. Y las otras pruebas que son de naturaleza similar son las pruebas de antígeno. La prueba de antígeno lo que hace, perdón, la prueba de anticuerpo, la que les dije anterior es la prueba de antígeno. El antígeno es esto y el anticuerpo es este. Y finalmente la prueba de anticuerpos es en la que nosotros vamos a medir en la sangre del paciente el que tenga esto, el que tenga el anticuerpo contra el virus. El problema que tiene esto es que nosotros no desarrollamos anticuerpos en el momento luego que nos infectamos. Entonces se toman unos días en desarrollarse esos anticuerpos. Entonces no son útiles estas pruebas de anticuerpo para la fase aguda. Estas pruebas nos van a ser muy útiles en el largo plazo para saber realmente de los pacientes que salieron positivos a la prueba de PCR, nos va a decir, y que no fueron sintomáticos, nos va a decir si realmente fueron personas positivas con el virus, que sí tuvieron el virus, pero su sistema inmunológico se activó y montó una respuesta inmunológica, o fueron falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que la prueba dijo sí tenía coronavirus, pero realmente nunca lo tuvieron. Entonces, por eso es que nos van a ser de mucha utilidad ese tipo de pruebas, pero va a ser en el largo plazo. Ya casi para terminar, quiero terminar de contestarles el resto de las preguntas que tenemos, de si salir a andar en bici o a caminar en una privada con poca gente afuera es adecuado. Lo ideal, José, es que no tengas cercanía con nadie. Hay estudios en los que en corredores, la distancia que puedas tener, un corredor que va delante del otro, mientras van a ir corriendo en esta dirección. Mientras vaya tosiendo, puede dejar una estela de hasta 10 metros con el virus por el tipo de desplazamiento que van teniendo las dos personas. Entonces tendrías que tener una distancia de más de 10 metros. Aquí ya no aplican los 2 metros, aplican 10 metros. Entonces, sean conscientes. Si quieren sacar a sus hijos a andar en bicicleta, traten de hacerlo en una hora donde no haya nadie. Traten de hacerlo conscientes de si hay una persona en una acera, ustedes están en la otra acera, que no saluden al vecino, etcétera, para que disminuyamos este riesgo, ¿sí? Beatriz, mi hermano tuvo influenza hace menos de un año y estuvo internada 4 días. Ella es MIP2 y está por regresar a actividades el 1 de mayo. MIP2, para los que no son médicos ni participan en el mundo médico, quiere decir que son los alumnos que están en el último año de la carrera de medicina, que están haciendo un año de estancia en un hospital que se llama internado, y el MIP2 es el interno que está en el segundo semestre. ¿Es más vulnerable a complicaciones en este caso? No, por el hecho de haber tenido influenza no es más vulnerable, ¿sí? Todas estas de que a mí me dio una neumonía, entonces ya quedé susceptible del pulmón, tampoco existe, eso es falso, ¿no? Puedes quedar con algunos problemas respiratorios, pero no te quedas susceptible del pulmón, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudar a fortalecer mi sistema inmunológico? Qué buena pregunta, Germán. Ninguna medicina, ninguna vitamina te van a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué te va a fortalecer el sistema inmunológico? Y yo les aseguro que todos los que ustedes me están viendo tienen un sistema inmunológico óptimo, ¿sí? El sistema inmunológico funciona, no es para que no te enfermes. Las enfermedades son inevitables, pero es para que no te enfermes grave. Entonces, no existe nada que fortalezca el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está fortalecido si tú eres una persona sana, que hace ejercicio, que se alimenta adecuadamente, que tienes la mente sana también. Insisto, la depresión puede ser un factor importantísimo para disminuir la inmunidad. Entiendo, estamos en una situación en la que muchos han perdido su trabajo, en las que no están generando el ingreso que tenían. Entonces, de forma natural, estamos en un periodo de mucho estrés. Entonces, tratemos de trabajar eso. También hay líneas de atención psicológica que les pueden ayudar a eso. Y esto, el que tú puedas acudir a una asistencia psicológica en caso de que tengas algún problema de estrés, etcétera, va a ser mucho más valioso que te estés tomando alguna vitamina, algún medicamento. Nosotros aquí, quiero aprovechar aquí el medio, está conectado el doctor José Ignacio López. El doctor José Ignacio López él es médico general y él está haciendo consultas de forma gratuita, vía virtual, para las personas que tengan sospecha de enfermedad por coronavirus. Y él les puede orientar sobre qué hacer, ¿no? Entonces, ahí lo pueden ustedes encontrar. Ahorita si José Ignacio les pone ahí su teléfono en el chat, les puede ayudar. Nosotros en el consultorio, muchos de ustedes conocen al doctor Ricardo López, que es el director de la Escuela de Medicina, un servidor. Estamos trabajando
diario con la finalidad de tratar de hacer esto que pase lo mejor para ustedes, que tratar de ayudar a nuestro estado, tratar de ayudar a nuestra comunidad, de que haya gente preparada para poder atenderlo, para poder orientarlos y lo más importante ahorita, para poder informarlos adecuadamente. Ahorita el gran problema que tenemos es la desinformación, ¿sí? Hay desinformación de medios supuestamente confiables que están diciendo cosas que no son. Ayer leía una nota del Reforma en Twitter que decía que una persona de intendencia de un hospital salió, se bañó, salió al frío y después de eso le dio coronavirus y se murió. Pues qué irresponsabilidad de medios realmente considerados confiables el decir que tienen, que si te bañas y sales al frío te enfermas, ¿no? Entonces, acudan con nosotros. Aquí ahorita les voy a poner los datos de contacto también de su servidor. Nosotros les vamos a orientar y nosotros les vamos a ayudar y si te hay que dar una consulta se las podemos dar para que puedan tener esa facilidad de que la orientación bien fundamentada y bien científicamente bien comprobada es la información que mejor les va a poder ayudar también a hacer más llevadera este momento. No sé si hubiera alguna otra duda. Aquí les estoy apuntando en el chat mi teléfono celular. Ahí estamos disponibles para lo que se les ofrezca y bueno, trabajando todos los días. Pues si no hay ninguna pregunta más o algún comentario que quieran hacer, les agradezco a todos realmente su interés. Creo que hacer una comunidad de casi 85 personas que se llegaron a conectar para poder informarnos y para poder replicar esto a más personas es de mucho valor. No se queden con la información, compártanla y no se preocupen. Esto, así como empezó, un buen día se va a terminar. Entonces, tengan fe, tengan certeza de que bien preparados, bien aislados y con todos los cuidados necesarios, eventualmente vamos a tener fin a esto. Pues bueno, que tengan una excelente tarde y estamos aquí a sus órdenes para lo que se les ofrezca.